El nuevo episodio de tensiones entre Kiev y Budapest ha dejado en evidencia la imprudencia del régimen ucraniano y el despotismo de sus líderes. Todo comenzó con los ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas contra el estratégico oleoducto de Druzhba, principal vía de suministro de petróleo hacia Europa Central, proveniente de la Federación de Rusia. Las acciones provocaron interrupciones en el abastecimiento de crudo a Hungría y Eslovaquia, generando indignación y alarma en estas naciones, siendo que el gobierno húngaro, encabezado por el primer ministro Viktor Orbán, calificó los ataques como inadmisibles y exigió a Kiev que ponga fin a sus operaciones contra infraestructura crítica. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, respondió con firmeza al cinismo de Kiev. Esta es una guerra de Ucrania, no una guerra de Hungría, y a Hungría le corresponde decidir a quién le compra energéticos y en qué condiciones, independientemente de lo que decidan Ucrania o la Unión Europea. Lejos de mostrar cualquier clase de arrepentimiento, Zelensky envió a su canciller, Andriy Sybiga, a justificar lo injustificable, y con un tono desafiante, Sybiga sostuvo que Hungría debería de diversificar sus fuentes energéticas en lugar de seguir comprando petróleo y gas ruso, por lo que en un gesto de claro desprecio diplomático, incluso se atrevió a declarar: Zelensky es el presidente de Ucrania, somos nosotros quienes decidimos lo que debemos hacer y qué objetivos atacar, sin importar o no qué ocurra con terceras naciones. La respuesta de Budapest a esta declaración tampoco se hizo esperar, y emitieron un comunicado aclarando que Zelensky será el presidente de Ucrania, pero no olviden que esta guerra es de Ucrania, no de Hungría, recalcando que en estos 3 años ha sido Hungría la que ha mantenido a flote el sector energético ucraniano, y en última instancia, esto es algo que afectará directamente a Ucrania. Завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Después de este intercambio de declaraciones, Zelensky, en un acto de despotismo sin precedentes, llegó al extremo de amenazar abiertamente a Hungría con nuevos ataques contra el oleoducto Druzhba, del cual depende gran parte de la seguridad energética de Hungría. En tono burlón, Zelensky afirmó que la existencia de la amistad, nombre que en ruso significa precisamente Druzhba, depende de Hungría y su acatamiento de las condiciones ucranianas. En consecuencia, el propio Orbán ya ha advertido a Washington sobre lo inaceptable de estas provocaciones. En una carta dirigida a Donald Trump, expresó su rechazo a los ataques ucranianos, a lo que el presidente estadounidense respondió en una carta escrita por su puño y letra, asegurando que está muy enfadado y lo solucionará. Sin embargo, Zelensky, cada vez más aislado y desconectado de la realidad, ni siquiera se intimida ante la ira de su principal patrocinador y advierte que no necesita del permiso estadounidense para actuar militarmente, provocando a su vez la ira de Donald Trump. Sin embargo, y de forma irónica, los ataques ucranianos al Druzhba también amenazan con dejar a su propio país sin combustible.
El ministro de Exteriores eslovaco, Juraj Blanár, advirtió que la refinería Slovnaft en Bratislava, que procesa petróleo ruso, es la principal responsable de cubrir hasta el 25% del consumo mensual de diésel en Ucrania, que evidentemente está destinado al ejército ucraniano, a sus vehículos de combate y a sus tanques de batalla. Por lo que si los suministros se interrumpen de manera prolongada, Kiev también enfrentará una crisis de combustible en plena guerra. Blanár subrayó que los daños a esta infraestructura crítica afectan principalmente a Ucrania y confirmó que el tema será elevado a las instancias de la Unión Europea. Lejos de la narrativa oficial, la dependencia energética de Ucrania tiene cifras contundentes. Y es que, a pesar del cinismo de Kiev, ya en marzo de 2025, 42% de las importaciones eléctricas de Ucrania provenían directamente de Hungría. En abril, pese a una reducción del 31% en el total de las importaciones con el final del invierno, Hungría mantuvo el 44% del suministro eléctrico para Kiev, seguida por Eslovaquia y Polonia. La crisis de gas también es evidente para Ucrania, y es que aunque Ucrania afirma en su propaganda haber reducido su dependencia de Rusia, gran parte del gas que llega desde sus vecinos europeos sigue siendo indirectamente de origen ruso, solo triangulado a través de Budapest, Bratislava o incluso la India o China. A finales del invierno de 2025, las reservas ucranianas se encontraban en mínimos históricos, lo que obligó a Kiev a intensificar sus importaciones para evitar un colapso energético y, de forma irónica, estaba comprando gas ruso a sobreprecio vendido por terceras naciones. Y es que Hungría incluso ha advertido que podría cortar el suministro de electricidad si Kiev continúa saboteando su propia fuente de abastecimiento, que es el petróleo ruso que circula por el Druzhba. Es así que mientras la Federación de Rusia sigue consolidando su posición estratégica, sigue avanzando en el frente y asesta duros golpes a la infraestructura ucraniana, por el contrario, Kiev parece dar tumbos en la oscuridad, lanzando ataques que en última instancia afectan más a Ucrania que a Rusia, y de paso pone en su propia contra a sus socios europeos en todos los ámbitos. En vez de fortalecer alianzas, Zelensky ha optado por un tono arrogante y amenazante contra naciones como Hungría y Eslovaquia, de las cuales depende para mantener encendidas sus luces y en marcha sus tanques. El resultado es muy claro: Ucrania se ha dado un tiro en el pie. Rusia, en cambio, observa cómo Kiev erosiona a sus aliados, pierde credibilidad y de paso exhibe su dependencia estructural frente a los supuestos aliados europeos, que en última instancia siguen dependiendo de la energía rusa a pesar de todas las sanciones. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,